Le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Una pequeña reflexión, queridos hermanos, en torno a la palabra de Dios de este domingo sexto durante el año. Jesús cura un leproso. En 3 párrafos, San Marcos nos narra el episodio que contiene una densidad muy profunda. Primero, la voluntad que tiene Cristo de hacer el bien. El leproso le dice: «Si quieres, puedes purificarme». Y Jesús resueltamente dice: «Lo quiero, queda purificado». La palabra de Jesús es eficaz y realiza lo que significa, con todo lo que eso significa desde el plano de vista espiritual y sociológico inclusive. Yo no sé si hoy tenemos una enfermedad que signifique lo mismo que significaba la lepra en la época de Jesús. Hoy la lepra, si se agarra a tiempo, es curable y es perfectamente tratable, ¿no es cierto? Pero además, en ese momento tenía este signo de como no tenían los avances de la medicina, para evitar los contagios, las personas tenían que renunciar a su vida social. Escuchamos el libro del Antiguo Testamento donde se da la prescripción. Tenían una ropa especial, tenían que cubrirse la cara. Si veían gente de las ciudades que pasaban por los alrededores de los pueblos donde ellos habitaban, tenían que gritar: «impuro, impuro». Y en la época de Jesús también utilizaban un cencerro para llamar más la atención y para que no se le acerque. Porque además del riesgo de contagiarse, estaba el tema de la pureza ritual. Un judío practicante no podía tocar cadáveres, no podía tocar las cosas del mercado, no podía tocar a los paganos y mucho menos un leproso. Y fíjense que acá en el Evangelio, en este párrafo, nos dice que todo eso se viola. ¿Por qué? Porque el leproso va directo a Jesús, se le tira a los pies, y Jesús, lejos de horrorizarse o salir corriendo, dice que lo toca. ¿Qué necesidad? En la semana, en el mismo Evangelio de Marcos, escuchamos que en territorio pagano, fuera del pueblo elegido, Jesús cura una endemoniada, una nena, y la cura porque le pide a la madre. Dice: cuando la mamá fue a la casa encontró a la nena curada. Cura a distancia. ¿Qué necesidad tenía de tocarlo? Pero acá hay una palabra que es muy importante. Jesús conmovido, compadecido, es decir, siente con, se pone en lugar de. Hay una palabra que a mí no me gusta nada, aunque la sentimos porque son efectos psicológicos: lástima. ¿Por qué no me gusta la palabra lástima? Porque cuando yo siento lástima, generalmente siento lástima y listo, no hago nada. En cambio, cuando Jesús se compadece, se conmueve, se mueve y hace. No solamente que hace, sino que sufre las consecuencias. Porque Jesús no es un populista. Viene ese término que lo asociamos tanto a los políticos muchas veces, el populismo. Pero a veces nosotros también, los religiosos, somos populistas. Puede haber un obispo, un cura, una monja, un laico muy comprometido con la fe, populista. ¿Por qué? Porque le da lástima nomás, no se conmueve, no toca. Acá fíjense lo curioso. Primero, que no obedece, como nosotros no obedecemos. Jesús nos dice un montón de cosas en el Evangelio que entendemos que son útiles y después hacemos lo que queremos. Pero por otro lado, también el hombre, al no obedecer, produce que todo el mundo sepa que lo curó y que lo tocó a Jesús. Por lo tanto, Jesús queda impuro, no puede entrar en las ciudades. Dice el evangelista: no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos. Imagínense la página, ¿no? La página, una página de cualquier cuaderno, de carpeta,
con los renglones. ¿Cuál es la parte principal de la página? Los renglones. El margen es lo más pequeño, a lo sumo anotamos algo, algún llamado, algún punto de atención, alguna referencia, alguna nota, pero lo principal es la página. Acá, ¿qué hace Jesús? Se va al margen, los marginados que decimos, ¿no? Se va al margen, dice el Papa Francisco muchas veces, a la periferia. Se va a la periferia de nuestra existencia, quiso compartir, va a decir San Pablo, una fuerte expresión. Amartía nepoiesen, se hizo pecado, Jesús se hizo pecado, Jesús se hizo leproso, con todo lo que significaba religiosa, socioculturalmente, esa palabra en el Nuevo Testamento. Y lo curioso, que cuando Jesús está en el tema, es decir, nosotros tenemos que ir al margen, bárbaro, pero no tenemos que ir solo, tenemos que ir a Jesús, a llevar a Jesús o a buscar a Jesús, llevándolo o atendiéndolo en un prójimo que lo necesita. Porque fíjense que curiosamente, con Jesús en el margen es lo más importante. ¿Cómo terminan los 3 parrafitos de la perícopa evangélica de hoy? Y acudían a él de todas partes. No podía entrar en la ciudad, lo más importante. Se quedó en el margen, pero allí acudían. ¿Dónde muere Jesús? En el centro de la ciudad, donde está ahora la Basílica de la Anástasis, el lugar de la cruz y donde pusieron el cuerpo y de la sepultura de Jesús. Si uno se entra por el costado a la Basílica de la Anástasis en Jerusalén, lo primero que te encontrás es un mármol que es perfumado, porque lo perfuman todos los días, donde teóricamente pusieron el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. Si vas para la derecha, subís al lugar del Calvario, que está el pozo, inclusive excavada la roca, que está rajada. ¿Se acuerdan que el Evangelio dice que cuando murió Jesús hubo un temblor de tierra? Pues esa rajadura, los expertos dicen que coinciden más o menos con un terremoto del siglo I. Y si entrando a la derecha a la cruz, vas a la izquierda, tenés la capillita del Santo Sepulcro. Eso está hoy prácticamente en el centro de Jerusalén, pero cuando Jesús murió estaba a las afueras de la ciudad. De un lado estaba el basurero y del otro lado estaba ese lugar fuera de la muralla de la ciudad. Jesús sale, se hace leproso. Dice San Pablo, reinterpretando este gesto de Jesús, se hizo pecado por nosotros. El que era inocente se hizo pecado. El que era sano se hizo enfermo por nosotros. Y ese es el misterio de la cruz, al cual va a ser inscrito, sumergido hoy, hola, Enzo. Va a ser por eso lo primero que le hicimos, el cura, los papás y los padrinos, es el signo de la cruz. La cruz que nos salva, la cruz que nos cura de todas las lepras del mundo y de la peor lepra, que es el pecado, porque el pecado siempre enajena. El pecado, al separarme de Dios, me separa de mí mismo y me separa del prójimo. El tema de que muchas veces también los daños, los desdoblamientos que a veces tenemos en la psicología es precisamente ese no tener el centro de gravitación en el Dios verdadero, porque a Dios también le tenemos que dar contenido. Si tenemos un Dios que es un ídolo, que es una superstición, vamos a tener todo desordenado igual. Hoy Enzo va a entrar en la atmósfera, en la gravitación de Dios a través del misterio salvífico de la cruz. Damos gracias a Dios por ello y damos gracias también en Argentina, porque antes, mucho antes de ser Argentina, siglo XVIII, la beata María Antonia de la Paz y Figueroa, Mamantula así llamada, ya la tenemos hoy como santa, lo hizo el Papa esta mañana, la declaró santa, y ella tenía también, como buena discípula de los jesuitas, cuando fueron suprimidos los jesuitas, ella entendió que además de las necesidades del cuerpo, la gente tenía necesidades espirituales. Por eso se puso al hombro el poder seguir dando ejercicios espirituales. Es la Santa Casa de Ejercicio que está en Constitución. ¿Vieron esa casa colonial blanca que ahí uno viene, entra pasando Constitución para el lado del obelisco a la izquierda? Esa la fundó Mamantula y trajo también
la devoción, lo recordaba el Papa esta mañana en la misa, de San Cayetano, porque ella, para ayudarse con los santos, le pedía mucho a San José, pero para no darle todo el trabajo a San José se lo trajo a San Cayetano, y de ahí viene la costumbre de nuestro pueblo argentino de pedirle a San Cayetano paz, pan y trabajo, precisamente lo que enseñó Mamantula con su devoción. Ella andaba siempre con un crucifijo grande, con una imagen de Nuestra Señora, hoy es Lourdes, pero en este caso Nuestra Señora de los Dolores, y andaba con una crucecita al cuello siempre, la madre, la Mamantula. Y esa crucecita ella le llamaba Manuelito, Manuelito. En Manuel, en el lenguaje bíblico, quiere decir Dios con nosotros. Entonces Manuelito era Diosito con nosotros, llevaba siempre la presencia del Dios encarnado. Vuelvo a insistir, Enzo, por el misterio de la cruz, va a ser incorporado a Cristo, como vamos a decir en la unción con el crisma, y va a ser en la iglesia sacerdote, profeta y rey. Ustedes, padres, padrinos, familia, traten de educar a este niño en la fe, y nosotros como comunidad cristiana aprendamos a dar testimonio de la fe que tenemos, esa fe de Jesús que sale al encuentro, que se hace pobre, que se hace enfermo, que se hace pecado para que nosotros tengamos la salud y la salvación. Que Santa María, bajo el título de Lourdes, también nos acompañe en este día y nos dé la gracia de la salud en el cuerpo y en el alma, pidiendo especialmente en la Jornada Mundial de Oración por los enfermos, por todos los enfermos y por aquellos que los asisten y que los cuidan. Que así sea.